por dos cosas. Creo que algo de esto lo dije el día de la clase de presentación. En primer lugar, la enseñanza virtual puede ser exclusivamente virtual o puede ser una estrategia de apoyo a las actividades presenciales o semipresenciales. El modo como yo utilice los sistemas de gestión del aprendizaje va a depender, por supuesto, del contexto en el que se está desarrollando la actividad del curso. Un semestre como el pasado, que fue absolutamente accidentado y que tuvimos que adecuar la cosa sobre la marcha, nosotros lo que hicimos fue un ajuste de emergencia, pero no hicimos un diseño, digamos que completo, coherente, pensado, planificado de nuestros cursos para una enseñanza a distancia. Entonces, más bien lo que hicimos fue alguna especie de cosa híbrida en la que llevamos a plataformas virtuales lo que usualmente realizamos en nuestras clases presenciales. Pero para el próximo semestre vamos a tener algunas actividades presenciales que todavía no se ha terminado de definir cuántas van a ser por cada profesor, por cada curso, etcétera. Y el resto de las actividades van a seguir siendo a través de la virtualidad. Entonces, eso debería implicar que vayamos concibiendo el curso de acuerdo al modo como se van a desarrollar las actividades, de forma tal que si yo voy a tener 3 encuentros, 4 encuentros, 5 encuentros presenciales, voy a dedicarle al encuentro presencial aquellas actividades que sí o sí ameritan irrenunciablemente la presencialidad, y voy a más bien pensar la presencialidad como un complemento de la virtualidad, que es una lógica distinta a pensar la virtualidad como complemento de las clases presenciales. Es decir, el eje central del curso no va a ser la presencialidad, sino que va a ser más bien la enseñanza virtual y las unidades de aprendizaje, del modo como las vamos a ver hoy, más bien como objetivos de aprendizaje y como unidades de aprendizaje, van a estar pensadas para actividades desde la virtualidad con complementos presenciales. Es decir, que vamos a tener que tratar el encuentro presencial como algo, no sé, VIP, exquisito, exclusivo, y ese encuentro presencial entonces va a tener que dirigirse solo a aquellas actividades que en efecto no puedo desarrollar a través de la virtualidad. Por supuesto que aquí van a tener mayor peso también los cursos que sean eminentemente prácticos o teórico-práctico con componentes que requieren la presencialidad, pero también es conveniente tener en cuenta que hay muchísimas actividades prácticas que se pueden hacer a través de sistemas de gestión del aprendizaje y a través de aplicaciones en línea. Que esto, por supuesto, va a depender de la naturaleza de la unidad curricular, de la naturaleza de los objetivos y de la naturaleza de las actividades que queremos desarrollar, del tiempo que tengamos para explorar las aplicaciones que podemos utilizar para estas actividades y de la disposición que tengamos, que ya bastante hemos tenido, de ir aprendiendo a manejar estos recursos que nos ofrece en este caso el tema del Internet. Entonces, Edu, vamos a comenzar a avanzar a la siguiente. Por eso aclaraba esto de la enseñanza virtual o mixta. El carácter mixto de este tipo de enseñanza tiene muchísimas variaciones. Hay un gran abanico de posibilidades donde la cuota de clases presenciales va a tener mayor o menor peso dependiendo de la forma como yo programe el curso. En este caso, el objetivo específico de este tema es que ustedes aprendan a redactar, digamos, en ese sentido, objetivos y contenidos orientados a la enseñanza virtual o mixta adecuada a cada unidad curricular. ¿Avanzamos? En este sentido, desde un modo bastante genérico, esto cuando digo genérico quiere decir que no solo aplica a la enseñanza virtual, los objetivos de aprendizaje son, digamos que no solo el primer paso, sino capaz que el paso más importante, porque viene a ser el paso estructurante de la actividad de planificación. Decía yo en la primera clase que venimos de unos modelos de enseñanza y de unos modelos curriculares donde el eje de la planificación eran los contenidos. Lo que me interesa es que el estudiante aprenda tales y cuales contenidos y por ende el eje de la planificación son los contenidos.
y estamos más bien en un contexto en el que el eje vienen a ser los objetivos y este eje se está desplazando paulatinamente hacia las competencias. Sin embargo, hay, como vamos a ver un poco más adelante con las taxonomías, toda una confluencia de las teorías cognoscitivistas que todavía oscilamos entonces en torno a o entre los objetivos y las competencias a la hora de formular una unidad curricular. Entonces, en este sentido, los objetivos de aprendizaje como primer paso son también estructurantes, es decir, de la claridad de los objetivos de aprendizaje va a depender la forma como se estructura una determinada unidad curricular, un determinado curso. Así, los objetivos generales o el objetivo general va a referir a las competencias que el estudiante debe adquirir al final del curso. Eso coloca al docente en la situación de preguntarse qué es lo que esperamos que el estudiante desarrolle, adquiera en términos de habilidades, de conocimientos, de destrezas, de actitudes y de valores al final de un determinado curso. Porque si recordamos, el tema de las competencias tiene que ver con todas estas cosas. Quiere decir, repito, que la idea no es que el curso se plantee solamente con cuáles son las cosas que yo quiero que el estudiante se aprenda desde el punto de vista de cuáles contenidos quiero que él más o menos maneje, sino que habrá otro tipo de conocimientos, vamos a ver más adelante, que se llaman actitudinales, procedimentales, conceptuales, que yo me puedo plantear, que espero que el estudiante haya adquirido cuando termine el curso. De ese objetivo general, entonces se van a desprender los objetivos específicos. Estos serán entonces pasos intermedios que me permiten alcanzar el objetivo general y estos pasos intermedios a su vez me va a permitir estructurar las unidades didácticas. Ya decíamos en la primera clase que debe haber una relación directa, coherente entre los objetivos y los contenidos. Y a veces esto pareciera que suena como a fórmula o como a plantilla, pero es que me permite estructurar de forma clara y sobre todo en la enseñanza virtual, tener un objetivo claro que luego voy a convertir en una unidad de enseñanza que vamos a ver un poquito más adelante, se convierte en un todo estructurado para orientar la secuencia didáctica del curso. Estos objetivos específicos van a expresar entonces lo que se espera que los estudiantes aprendan, en este caso ya en términos concretos. Y estos términos concretos a su vez me dan elementos para la evaluación. Reiteramos aquí lo que decíamos en un principio, que planificación educativa y evaluación educativa irían de la mano, toda vez que yo no puedo planificar el desarrollo de un determinado curso sin pensar, asimismo como las actividades de enseñanza, de qué manera voy a evaluar el desarrollo de esos objetivos y el nivel de alcance que los estudiantes están teniendo de los objetivos que nos estuvimos pautando. Avanzamos, Edu, por favor. En este sentido, hay algunas generalidades que tomar en cuenta. Y cuando yo digo generalidades, me refiero más bien a algunos tips que es considerar. De nuevo, no son fórmulas, no son plantillas formales que se deben seguir. Los objetivos, como ya dijimos, tienen que ser claros y concretos y deben describir los resultados de aprendizaje a alcanzar, lo que el estudiante debe poder hacer al finalizar el curso. Mientras más claro y mientras más explícito es el objetivo, más fácil va a ser para mí establecer las actividades de enseñanza y aprendizaje y más fácil va a ser para mí desarrollar, desplegar, diseñar las actividades para evaluar. Pero si yo tengo un objetivo ambiguo o que tiene distintos resultados, o que los resultados que me planteo no son del todo claros, va a ser difícil pensar de qué manera desarrollar la actividad y va a ser difícil ver entonces cómo evalúo. O en todo caso, el resultado final no va a ser consistente o no va a ser coherente. Porque entonces el estudiante va a ir por un lado con unas actividades que tienen unos determinados propósitos distintos a los que finalmente estoy evaluando. He visto casos, por ejemplo, de cursos. A ver,
cursos de gramática. A ver, en mi universidad había gramática 1, 2 y 3, y entonces uno iba desde gramática 1, gramática tradicional, hasta la gramática generativa en el nivel 3. Y entonces se supone que los objetivos tendrían que estar pensados en que el estudiante adquiera una serie de contenidos teóricos, una serie de contenidos prácticos, porque el estudiante tiene que ser capaz de hacer el análisis específico, y entonces al final las evaluaciones tendrían que responder a ese proceso y a ese procedimiento, a la aplicación teórica en un análisis concreto. Entonces, si esto es así de fácil como luce, pues la evaluación va a ser sencilla. Lo que yo voy a hacer es actividades en las que el estudiante ponga en práctica esos conocimientos teóricos y prácticos que se supone debimos ver y debimos obtener a lo largo del curso. Luce facilito, pero entonces ha habido casos en los que un profesor se plantea unos determinados temas, porque no está pensando en los objetivos, y resulta que lo que evalúa en la práctica no tiene nada que ver con los temas que puso en el programa. Entonces vemos un programa y un desarrollo del curso que no tienen ninguna coherencia y que van a comportar dificultades a la hora de evaluar y a la hora de rendir, además, no solamente lo que el estudiante está realizando, sino lo que el docente está realizando. Entonces, de nuevo, que expresen resultados alcanzables, procesos observables, que la evaluación vaya alineada con esos objetivos en función de pensar cada docente qué es lo que realmente es necesario que los estudiantes aprendan. Esta pregunta luce tal vez tonta porque muchas veces los programas no dependen de la opinión de un docente en particular, pero en el caso de la enseñanza virtual es fundamental pensarlo, porque en la mayoría de los casos, todos los contenidos que yo desarrollo en una modalidad presencial no son compatibles, no los puedo llevar de modo plano a un curso virtual, o porque son demasiado extensos, o porque a la larga, al organizar las unidades de aprendizaje, puedo correlacionarlos de una manera distinta, puedo dinamizarlos a través de otro tipo de actividades y recursos que me ofrecen las plataformas virtuales, y entonces yo puedo repensar esos objetivos y ver en el contexto virtual o en el contexto semipresencial qué es lo que realmente necesitamos que ese estudiante aprenda, además esto en el contexto de un currículum universitario. Como decía, describir solo un resultado por objetivo. Hay objetivos que a veces nos planteamos muy ambiguos, con más de un resultado o más de un verbo, más de una acción, y luego entonces se nos complejiza al momento de evaluar. Usar términos mensurables o acciones observables, esto ya lo dijimos. Los objetivos, especialmente en la enseñanza virtual y como consecuencia de la influencia de las teorías constructivistas, cognoscitivistas y conectivistas, tienen que estar centrados en el estudiante. Edu, por favor, avanzamos. Estoy pasando por esto un poco más rápido. De igual manera, a modo de tips, la idea del objetivo es que tenga un verbo observable, que viene a ser la habilidad a adquirir o la competencia a desarrollar por el estudiante. Debe haber un objeto directo, que es lo que se va a convertir en contenido de aprendizaje, sea conceptual, sea procedimental o sea actitudinal. Estas categorías conceptual, procedimental y actitudinal las proponen las teorías constructivistas y cognoscitivistas, precisamente para diversificar la lógica de que el contenido es solamente un contenido teórico, y que en el caso de cursos prácticos, por ejemplo, vamos a encontrar contenidos conceptuales y contenidos procedimentales. Además, esa propuesta contempla el hecho de que cada unidad curricular debería contener los 3 tipos de contenidos. Es decir, un curso no debería ser solamente teórico, sino también tratar de que el estudiante con eso haga algo. Y no debería ser solamente teórico, sino buscar que eso incida en este tema de las competencias pensadas desde también los valores. Entonces, el objeto directo del contenido viene siendo los contenidos que se van a desplegar. Y los complementos circunstanciales tienen que ver con la forma como se producirá el aprendizaje.
alude en la mayoría de los casos a los medios que se van a utilizar. Y para la redacción de los objetivos echamos mano de las taxonomías. Estas taxonomías, muchas de ellas han sido bien criticadas por muchas teorías, pero desde las primeras taxonomías, que la más conocida es la taxonomía de Bloom, y capaz que es la única que tenemos a la mano al momento de formular objetivos y que a veces se utiliza indiscriminadamente para la docencia y para la investigación, estas taxonomías han ido pasando por una serie de revisiones y hoy día tenemos, hay uno de los materiales que yo les coloqué allí, que vienen siendo las teorías de Bloom revisadas para la enseñanza virtual. Tienen ese contenido allí en un PDF que me pareció bien sencillo y bien didáctico. Edu, ¿puedes avanzar, por favor? Edu, muy bien, gracias. Esa taxonomía está en uno de los PDFs, allí no se ve, está como medio borrosa la imagen porque es una foto, pero fíjense, la taxonomía de Bloom originalmente parte de la teoría cognoscitivista y establece distintos niveles en las que el estudiante elabora el aprendizaje. Y estos niveles son progresivos, pero inclusivos. Es decir, en un primer nivel de las primeras taxonomías de Bloom está el nivel de conocer, y es de donde vienen verbos como identificar, explorar, describir, caracterizar, es decir, los verbos que tienen que ver con una primera aproximación al objeto. Y vuelvo y repito, ahí eso también lo hacemos en metodologías de la investigación. Primer nivel de aproximación al objeto de estudio es por lo general el nivel en el que me aproximo a describir, a identificar, a reconocer. Entonces, para un segundo nivel, en el que ya voy a comprender, está implícito el conocer. Es decir, no voy a comprender algo que no he conocido antes. Por eso muchas veces se utilizan verbos progresivos en cuanto al nivel de dificultad. Y entonces primero conozco, después comprendo, después evalúo, por ejemplo, o comparo, que eran más o menos los tres niveles más caracterizables en la taxonomía de Bloom. Entonces, si bien, repito, estos niveles son progresivos, son inclusivos, son incluyentes, y puedo entonces avanzar, incluyendo los pasos previos. Esta misma característica la contempla el conectivismo. Los contenidos y los desarrollos didácticos, digamos, tendrían que ser secuenciales, incluyendo lo que se ha obtenido en los niveles anteriores. Esta misma lógica la mantienen las taxonomías, esta taxonomía que vemos allí, que es una propuesta para la era digital, conservan esa misma lógica, una lógica en niveles que son más o menos secuenciales, que incrementan en cuanto al grado de dificultad y que deberían ser, por ende, progresivas, como acabo de decir, pero inclusivas. Entonces, un primer nivel es el nivel memorístico, que tiene que ver con recordar y que es asimilable a ese nivel de la propuesta de Bloom original, que tiene que ver con el conocer, la primera aproximación a ese saber. Luego pasaríamos al comprender, luego al aplicar, luego al analizar, luego al evaluar y luego al crear. El crear es uno de los niveles más nuevos que incorpora esta taxonomía revisada. Inicialmente el nivel de aplicar no existía, ese nivel de aplicar se incorpora en una revisión posterior a las taxonomías de Bloom, y entonces ahí tenemos un mensajito de Eugenia. Se incorpora ahora la categoría crear, pero además se incorporan verbos, porque la taxonomía de Bloom también, así como nos daba el nivel y nos decía qué se espera en cada nivel, también nos da los verbos. Y entonces nos va diciendo, bueno, en el nivel de conocer, los verbos serían, y los verbos entendidos como acciones, identificar, describir, caracterizar, no sé qué. En el caso del nivel de comprensión, bueno, comprender, aquí no recuerdo exactamente todos los verbos que contemplaba cada uno de los niveles, pero nos daban los verbos.
En este caso, se están agregando verbos nuevos, más actualizados de acuerdo a las acciones que se pueden desarrollar en el contexto digital. Entonces estamos hablando de hackear, estamos hablando de jugar, estamos hablando de tuitear, estamos hablando de bloguear, estamos hablando de programar, es decir, una serie de acciones que fuera del contexto digital carecen de sentido, pero que en este caso nos ofrecen otro universo de posibilidades en cuanto a acciones para poder evaluar. Y además, la incorporación de un nivel que se llama crear nos habla de una de las propuestas más importantes de la enseñanza virtual, que tiene que ver con el aprendizaje no solamente colaborativo, sino el aprendizaje en términos de construcción, producción de conocimiento por parte de los propios estudiantes, tanto de forma individual como de forma colaborativa. Entonces, de allí que yo tenga la posibilidad de que un resultado de un curso sea crear un blog. Y entonces en ese blog el estudiante puede publicar escritos propios o ajenos, siempre y cuando se respeten, por supuesto, las normativas vigentes en términos de derechos de autor, etcétera, etcétera, pero donde el estudiante está creando el espacio a través de medios digitales para poder compartir determinados conocimientos. Entonces, todas estas nuevas acciones que se pueden convertir en estrategias de actividad de aprendizaje y en nuevos conocimientos, vienen a ser incorporados en estas taxonomías. A mí jamás me va a gustar el tema de ver las taxonomías como fórmulas, ni cualquier otra cosa como fórmula, pero me parece que tienen una utilidad didáctica importante porque nos permiten además visualizar de qué manera se puede organizar una secuencia didáctica en un determinado curso. Avanzamos, Edu, por favor. Está como teniendo dificultades un poco la diapositiva, ¿no? Me parece que Eugenia se salió por esa razón. Muy bien, estamos aquí. ¿Cargó? Esta diapositiva, ¿sí? ¿Me oyes? Sí, ¿cargó bien? Sí, cargó. ¿Los demás la ven? Ah, ¿Sí? Estoy aquí tratando de verles las caritas. Bien. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver algunas categorías que nos van a interesar exclusivamente en los contextos virtuales. No es compatible o comparable el modo como yo puedo formular un objetivo y un contenido para un curso de la manera en la que convencionalmente lo hago para dar una clase y pensando en cuántos encuentros tengo semanales y todas estas cosas, que pensar en los temas y en los contenidos para la enseñanza virtual. Porque incluso, aun cuando lo haga objetivo, contenido, actividad y evaluación, actividad didáctica y evaluación, los temas de un curso virtual se piensan como objetos didácticos que incluyen los contenidos teóricos, las actividades prácticas y las actividades de evaluación. Recordemos un poco en la primera clase que vimos que la planificación, digamos, de la enseñanza incluye todos esos elementos, actividades y recursos, los objetivos y los contenidos, y luego la evaluación que incluye las técnicas, etc. Entonces, la unidad temática en un curso virtual es una suma compleja de todos esos elementos en lo que nosotros llamamos módulo. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos trabajando con el módulo número 2. Lo que llamamos módulo 2 es una unidad que comprende contenidos teóricos, actividades de enseñanza, recursos que vienen a ser en esta diapositiva los objetos básicos y a su vez actividades de evaluación. Lo que quiere decir que yo puedo construir mi secuencia didáctica
o debería más bien construir mi secuencia didáctica como la suma de distintos objetos didácticos y cada objeto didáctico ser una unidad de aprendizaje compleja en la que yo no solo logre o ayude que el estudiante logre, propicie que el estudiante logre un objetivo, sino que allí mismo entonces estoy contemplando actividades de aprendizaje, desarrollo de distintos tipos de competencias y actividades de evaluación. Como les dije en un primer momento, agregamos a este curso, por ejemplo, que el cumplimiento, digamos que el criterio de finalización del curso sea el que ustedes hayan accedido a los recursos. Y eso, de algún modo, es una evaluación, porque me va a arrojar a mí un determinado porcentaje de participación que va a dar lugar a la obtención de un resultado final, que en este caso no es numérico, no es sumativo, pero es una manera de incorporar actividades de evaluación a una sola unidad de aprendizaje. Entonces, repaso. Los contenidos que convencionalmente conocemos como temas, y no sé si a ustedes les pasó, pero hace bastantes años nosotros teníamos concebido, bueno, voy a dar un curso, ¿cuáles son los temas? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a dar en este curso? Y entonces uno se concentra en los temas que va a desarrollar. Y hace el primer planteo del curso en función de los temas que va a tratar. Y en realidad lo que se está tratando de proponer es que en lugar de pensar primero en los temas, pensemos primero en los objetivos didácticos que esperamos que el estudiante desarrolle con el curso y a partir de esos objetivos, y en este caso pensando en la enseñanza virtual, plantear unidades de aprendizaje que vendrían a contener, valga la redundancia, cada unidad de aprendizaje, los contenidos, los recursos, las actividades y las evaluaciones. Por eso hablamos de que entonces el objeto didáctico, la unidad de aprendizaje, es una unidad compleja. Vemos que en esta diapositiva tenemos del lado derecho objetos básicos, que decía son lo que normalmente conocemos como recursos. Objetos de aprendizaje, que es esto que yo estoy llamando unidad didáctica, y secuencia didáctica. Entonces, la unidad de aprendizaje, en tanto suma compleja de objetivos, actividades, recursos y evaluaciones, una vez que yo la pongo en el curso a dialogar con otras unidades de aprendizaje, van a constituir las secuencias didácticas. Y estas secuencias didácticas se van a armar en función de los objetivos que yo me haya planteado. Es decir, que debería tener una unidad de aprendizaje por objetivo, aunque esta relación no necesariamente tiene que ser lineal. Es decir, yo puedo tener dos objetivos en una unidad de aprendizaje. O puedo tener varias unidades de aprendizaje para un objetivo si me parece que este objetivo es muy complejo. Y lo descompongo en distintas unidades de aprendizaje que van a tener entonces distintos temas, distintos recursos y distintas actividades para evaluar. Esto en particular necesito saber si me lo están comprendiendo, porque de esto va a desprenderse lo que vamos a ver en la próxima clase y es fundamental que entendamos y además que nos apropiemos un poco de estas categorías mínimas que estamos hablando hoy, porque, repito, con ellas vamos a trabajar en lo sucesivo. Y es importante que entendamos además que la unidad de aprendizaje en tanto instancia compleja no es un tema, no es un contenido, no es solo un juego en la plataforma, no es solamente un cuestionario, sino que es el cuestionario, las actividades que me permitieron que el estudiante desarrollara las habilidades previas que requería para poder llenar el cuestionario, los contenidos teóricos que ese estudiante tendría que manejar para desarrollar esas actividades, para poder responder el cuestionario, todo eso es
una unidad didáctica. Y esta unidad didáctica o esta unidad de aprendizaje tiene que responder a un objetivo, por lo menos a un objetivo. Y por ende tiene que dar cuenta de ese objetivo, tributar a ese objetivo y, digamos que, coadyuvar al que el estudiante adquiera lo que ese objetivo se propuso. Bien, Eduardo, si no me equivoco, esta es la última diapositiva. Bien, vamos a dejar de compartir un momento y a mirarnos nuevamente, porque entonces me interesa de verdad que ustedes me digan si se entendió esto que hablamos hoy, qué dudas tenemos, hablar un poco de la consigna que tienen escrita en el foro y de las consignas anteriores, que yo no sé, entiendo que estamos todos muy ocupados, pero casi nadie ha respondido a las consignas. Y dejar un poquito claras estos contenidos de hoy, para lo cual entonces les escucho. Sí, tendríamos por aquí, estoy tratando de mirar los mensajes que no los había visto. Bien. Acá. Bueno, les voy escuchando. Es importante para mí hoy que planteen sus dudas y sus inquietudes. Ha habido algunas consultas que me han hecho por mensaje privado y más o menos hemos tratado de orientarlas. Capaz que hablamos de un par de ellas hoy, pero les escucho. Hoy tenemos solo chicas en el quórum, excepto Eduardo, que nos está moderando. ¿Puedo hablar, Romina? Claro, por supuesto. Sí. Yo hablo desde lo que yo he hecho desde mi práctica docente, ¿no? Hace 30 años que pongo objetivos que están vinculados con contenidos. Entiendo que hay 1000 maneras de hacerlo, pero no me parece que vaya a ser un cambio natural, o sea, me parece que hay todo un proceso que está empujado por esta nueva virtualidad, digamos. Yo creo que si no hubiera habido esta instancia como de cambio de patrón de enseñanza, hubiera seguido con los objetivos basados en contenidos hasta que me jubile, que nos falta tanto. Pero bueno, me cuestiona, pero no me parece una cosa que lo vaya a hacer fácilmente, ni siquiera para el semestre que viene. Claro. Sí, no, nadie está diciendo que sea sencillo, por eso les decía que, bueno, estamos tratando de proponer una lógica de enseñanza distinta, que no es sencillo, como ningún cambio de paradigma lo es, porque es todo un paradigma que hay detrás. Y que, a ver, capaz que pudiese ser progresivo, a menos que uno tenga los elementos para ser absolutamente radical y decir, me voy a preparar lo suficiente como para el próximo semestre hacerlo distinto, pero creo que es algo que podemos ir haciendo progresivamente. Es decir, empezar a preguntarnos, si lo hago al revés, ¿cómo quedaría? Es decir, si en lugar de ir del contenido al objetivo, me planteo objetivos y luego reformulo los contenidos. ¿Sí? Que es un poco el ejercicio que a mí me gustaría que hicieran en este curso. O sea, ¿cómo quedaría mi curso, por lo menos en el papel, si yo lo pienso distinto? Y luego, ¿cómo quedaría mi curso si lo construyo a partir de unidades complejas de aprendizaje que pueda desarrollar con el apoyo de la virtualidad? Porque además ahora casi que el contexto nos está obligando a pensarlo en la virtualidad. Entonces, por lo menos que intentemos hacer el ejercicio de pensarlo, de problematizarlo un poco, para reorganizar un poco el modo como estamos concibiendo el curso y la enseñanza de ese curso. Eso por una parte. Y por otra parte, pensar, a ver, ya mi curso está diseñado desde los contenidos y ya desde los contenidos le puse unos objetivos y desde eso me pensé algunas cosas. Está bien, bien. Ahora, ¿cómo puedo
aún teniéndolo de esa manera, desarrollar actividades desde la virtualidad que no sean tan literales y que solamente se limiten a que el estudiante lea los materiales y repita cosas en un cuestionario, que nos está pasando con muchos cursos. Hay excepciones, gloriosas excepciones, pero la generalidad es que la mayoría de los docentes vierten en la plataforma sus contenidos, las lecturas, y luego le montan al estudiante el cuestionario para que responda el cuestionario según lo que leyó. Y ya. No, eso Y no. a veces ni siquiera hay intercambio, algunas asesorías mínimas, alguna posibilidad de debatir con los compañeros, nada. Incluso venimos de una experiencia en la que la plataforma era el repositorio de las bibliografías, porque el docente nunca pensó en que iba a necesitar la plataforma para otra cosa, porque teníamos la presencialidad para resolver todo. Entonces, como que no tener la presencialidad obligó a pensar un poquito más en qué otras cosas puedo hacer. Pero esas que otras cosas puedo hacer siguen viéndose con una mirada bastante constreñida de que la meta es alcanzar, ver los contenidos. ¿Sí? Entonces, sigo pensando que esa es la meta. Y sigo pensando que mi éxito como docente se basa en dar todos los contenidos, ¿no? Y de hecho les comentaba en la primera clase que hubo un momento en Venezuela en la que a nosotros nos evaluaban en función de eso. ¿Qué porcentaje de contenido usted logró dar en el semestre? Y en función de ese porcentaje eras bueno o mal profesor. Si lo diste bien, lo diste mal, los muchachos aprendieron algo, se hizo algo creativo, qué sé yo, eso no importaba. Entonces la idea es ir pensando en trascender un poco esa lógica. No es sencillo, no es sencillo. Obviamente que no lo va a hacer. Pero bueno, ese es el ejercicio y esa es la invitación que estamos haciendo, ¿no? A pensarlo desde otro modo. Sí, Magdalena, tienes cara de preocupación. No, bueno, yo qué sé, no sé. Creo que venimos todos un semestre, no sé si este es un espacio para la queja, también se puede usar. Para la catarsis un poquito, Para la pues. catarsis. Creo que venimos de un semestre muy cansador y el que viene no va a ser mejor, digamos, porque a mí me parece sumamente importante que haya actividades presenciales, pero no son las que uno quiere ni las que, o sea, son las que se pueden. Entonces tampoco es que uno puede Claro. planificar el curso en función de X actividades presenciales, sino en función de lo que uno vaya a conseguir. Entonces, en este marco, sí, me parece que sumarle, por supuesto, un replanteamiento de programa o del curso, lo que sea, es importante, pero no siento que estemos todos, que energía, chunqui, ¿no? Para meterle a Claro. los cambios. Sin contar con un temita que son los reglamentos, ¿no? Los reglamentos de los cursos. Este año hicimos una especie de paréntesis a todo el reglamentario, pero muchas veces nos han limitado propuestas de clase. Por ejemplo, yo he tenido trancados proyectos porque no quise 96 horas presenciales, las horas de 3 clases me parecen horribles, ni virtuales ni presenciales, nada, me parece que no funcionan, y cuando bajás la carga horaria tenés que empezar como a negociar con la comisión de carrera que te acepte los créditos, que lo hagas de tal manera, bla, bla, bla. No siempre me fue bien con esa negociación, ahora todo eso cayó, o sea, no se negocia más porque no puede haber clases presenciales. Entonces, en ese sentido me siento como mucho más libre de que si mis clases demoran 1 hora y media o demoran 1, otro día 2, bueno, y después pongo otros materiales, pero antes yo siento que tenemos reglamentos que son muy estrictos con lo que es teórico-práctico, con lo que es práctico, con lo que es teórico, y me parece que podemos aprovechar este sistema semi-virtual, semi-presencial, por lo menos yo estoy aprovechando para hacer otras cosas que no podría haber hecho, porque la comisión de carrera no me hubiera aprobado el programa. Sí, excelente. No sé si alcanzaste a ver el video de la primera clase, que hubo una docente que justo en el intercambio planteaba esto mismo, en ese momento refiriéndose al tema de los parciales, de que hay un reglamento que dice que son 2 parciales, un examen y ya, pero hablábamos de eso, de que tenemos en este momento una oportunidad preciosa para explorar otras cosas porque el paréntesis nos está dando la flexibilidad suficiente como para pensar y practicar otras cosas. Eso no significa que no tengamos un contexto institucional que pues
tiene unos límites, tiene unos parámetros, tiene una especie de mapa de ruta allí trazado, y nosotros tenemos que ver cómo nos movemos en ese contexto, ¿no? A ver, casi que en toda América Latina tenemos una contradicción importante, que es que estamos asumiendo de discurso un conjunto de cosas, porque, bueno, porque está de moda la enseñanza virtual, porque además con esto se está poniendo más de moda todavía, porque el sistema de información, porque, etcétera, la globalización y y resulta que nuestros currículas son absolutamente todos basados en teorías curriculares que no tienen nada que ver con los supuestos teóricos de la enseñanza virtual, por decir lo mínimo, por decir lo mínimo, porque hay otro montón de contradicciones, incluso mucho más, digamos que vergonzosas, ¿no? En muchos de nuestros países. Entonces, bajo las aguas, quienes estamos peleando en la realidad con esas contradicciones somos los docentes y las docentes, que somos los que tenemos que ver cómo nos entendemos entre el reglamento, el programa, la nueva reforma curricular, los nuevos lineamientos, el nuevo reglamento, el reglamento viejo y cosas que muchas veces no son compatibles entre sí. Y esa es una realidad que estamos teniendo en el continente. Yo no sé cómo estarán en el resto del mundo, pero por lo menos en este continente está pasando. Eso nos pone la tarea un poco más difícil, pero también nos abre otras brechas. Y es donde yo decía, bueno, yo creo en los intersticios como posibilidades para uno meterse y probar, con cosas un poco más creativas y que nos pueden ofrecer un universo infinito de posibilidades. Todos estamos muy agotados, pero ha habido profesores que han puesto de manifiesto que han tenido extraordinarias experiencias con la virtualidad porque, por ejemplo, se les ha mantenido la matrícula estudiantil. No tuvieron el mismo nivel de deserción que tuvieron en otros semestres con la presencialidad, por ejemplo. O, un poco lo que tú estás diciendo, han podido, en el marco de la flexibilidad, explorar otras cosas que con los reglamentos y las normativas de la presencialidad no hubiesen podido hacer. Entonces son escenarios a explorar. ¿Sí? Estoy mirándolas a todas por aquí. Ah, está Leticia, no la había visto. Hola, Leticia. Buenas, ¿qué tal? Hola, Ariel, qué bueno que llegaste. ¿Cómo andas? Un poquito para ratificarle a quienes llegaron un poco tarde y no lo dije al principio. Incorporamos en el curso la modalidad de finalización de actividades, entonces por eso van a ver quienes ingresaron la primera semana y no ingresaron la semana pasada, que ahora tienen el seguimiento de la finalización. Esto porque para entregarles el certificado del curso vamos a valorar el cumplimiento del 75% de las actividades. Sin embargo, por ejemplo, una actividad es simplemente haber accedido a la lectura. Yo no estoy para ver si lo leyeron, pero por lo menos el acceso a la lectura ya el sistema lo marca como una actividad cumplida. Del mismo modo está como actividad publicar en los foros, que hasta ahora ninguna y ninguno lo ha hecho. Bienvenidos los comentarios, por favor. Estas reflexiones que estamos compartiendo, que está bien, verbalmente es como más rico, pero lo importante es que también lo pudiésemos compartir a través de los foros. Está también la visualización de los videos, que están ambos videos ya colgados en la plataforma. Entonces esas cosas están contando como finalización de las actividades para los criterios para entregar certificado. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Dudas? ¿Qué reflexiones tienen? Estoy aquí con mi dedito pasando la pantalla. No, yo, Romy, sinceramente la semana pasada no pude mirar nada. Así que me quedé con los primeros materiales que había empezado a leer. Tampoco supe mucho cómo responder la pregunta del foro. Creo que ahora se me va aclarando de a poquito, o sea, se me va aclarando de a poquito y quizás la participación pueda ser tardía, no hay problema en eso, ¿no?
No, para nada, no hay ningún problema. Está bien. Me trataré de ponerme a tiro entonces también con las lecturas de la semana pasada. Sí, sí. Capaz que la semana pasada puse como mucha cosa, pero es que hablar de las teorías de aprendizaje es muchísimo material. Y yo traté de ponerles cosas muy resumidas, pero es demasiado lo que hay y le puse cosas que me parece que estaban como así, puntualitas, para ver las teorías así lo más rápido, ¿no? También les dejé dentro de las cosas teóricas de la semana pasada algunos materiales que tienen que ver que lo puse como lecturas complementarias, con esto del informe de LORS, que habla precisamente acerca de las competencias. Sería útil mirar todo lo que ha venido elaborando la UNESCO en sus distintas conferencias sobre la educación para toda la vida, educación para todos en todas partes, etcétera, porque estas cosas también están incidiendo en el modo como se está viendo lo de la educación a distancia y la enseñanza virtual. Y hay unos debates por allí simpáticos. ¿Sí? ¿Querías decir algo, Euge? Que lo vi haciendo así. Ah, está No, Gabriel otra estaba vez. saludando a la hija de Marina. Ok, muy bien. Ah, yo lamento no poderles ver a todos de una vez porque tengo que estar aquí navegando a cada rato. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Romy, una pregunta. El objetivo general me imagino que tiene que ser un verbo progresivo, ¿verdad? O sea, Eso es muy variable según la unidad curricular. Acuérdate que nuestra facultad además tiene unidades curriculares de distintos tipos. ¿Qué se suele recomendar? Que el verbo del objetivo general sea un verbo de un nivel, dentro de las taxonomías, estoy hablando, ¿sí? De un nivel más complejo, de forma tal que los verbos de los objetivos específicos puedan ir progresivamente alcanzando ese nivel de complejidad. Bien, y entonces así tu secuencia didáctica va a ir apuntando a eso, a que yo tenga un objetivo tipo crear, tipo analizar, tipo evaluar, y que vaya en los objetivos específicos desarrollando las habilidades y las destrezas progresivas que el estudiante requiere para alcanzar el otro. ¿Sí me explico? sí, sí, sí. Y otra pregunta es la parte medible, digamos, de los objetivos, ¿están estrictamente relacionadas con la evaluación? O sea, Sí. por ahí sí. Y esta evaluación no necesariamente tiene que ser sumativa. O sea, yo puedo tener en un objetivo una actividad y una actividad de evaluación, una actividad didáctica y una actividad de evaluación que sea formativa. A veces la gente se confunde un poco con esto, porque una actividad didáctica puede ser a su vez una actividad de evaluación formativa. ¿Bien? Y el estudiante entonces va a realizar la evaluación y esta evaluación a su vez le va a permitir valorar en qué elementos tiene debilidades, en qué elementos le faltó complementar tales o cuales cosas. Entonces, es una actividad que no me va a dar una suma, pero que me favorece el aprendizaje. Bien, y por eso se llama evaluación formativa. Allí, por ejemplo, los sistemas tienen muchísimo actividades cooperativas y tienen actividades de autoevaluación que favorecen esto. Bien, entonces yo puedo combinar las actividades de enseñanza de un determinado objetivo con actividades de evaluación, y estas actividades serán sumativas o no, según como yo vaya haciendo mi secuencia didáctica, ¿sí? Pero yo puedo poner ejercicios, si tengo un determinado contenido teórico práctico, para un objetivo, que sean autoevaluables o que sean formativos, y que luego con lo que voy a hacer en el segundo objetivo, elevo el nivel de complejidad y finalmente lo evalúo. ¿Sí me voy explicando? Sí. Bien. Bien, gracias. Más o menos eso es lo que me va haciendo el entramado que llamamos secuencia didáctica, toda vez que yo en mi unidad de aprendizaje puedo hacer confluir distintas actividades didácticas y de evaluación, y que al final yo defino
de qué manera organizo las actividades para una nota. Un poco hablábamos en la primera clase del tema de los parciales. Yo puedo desarrollar unidades en las que vaya elaborando los contenidos y vaya desarrollando los objetivos, y luego una en la que evalúo y es mi primer parcial. Pero también puedo hacer actividades que me vayan dando notas parciales y la sumatoria de todas ellas aquí es el parcial. Es decir, pequeños ejercicios que me den sumas que me van a constituir el parcial. No sé si me estoy explicando la diferencia. Sí. ¿Sí? Pero eso va a depender de la forma como yo elabore la secuencia didáctica y decida hacer las evaluaciones. Que vamos a ver en evaluación que puedo evaluar de 1000 formas distintas, 1000 cosas diferentes. Todo va a depender de qué me planteé en el objetivo. ¿Sí? Por eso la importancia de centrarnos o de pensar mejor la lógica desde el objetivo, porque la lógica desde el contenido supone que yo lo que quiero es que el estudiante memorice el contenido. En cambio, cuando lo veo desde el objetivo, con ese contenido puedo hacer distintas cosas y no solo memorizarlo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. Aquí les miro. ¿Alguien más? Disculpen que yo me voy a tener que ir. Me voy a Bien. tener que retirar de la clase como si estuviéramos en un salón. Pero bueno, nos vemos en el próximo encuentro y sigo las lecturas. Gracias a todos entonces. Vale, Magdalena, Hasta luego. gracias a ti. Hasta luego. Mientras alguien más participa, les comento. Un par de consultas que tuvimos esta semana tendrían que ver con el ejercicio final de este curso. Les reitero, esto no es un curso evaluado, por eso estamos utilizando que el criterio de finalización es precisamente que hayan accedido a las actividades y recursos que hemos puesto, pero la idea es que ustedes hagan el ejercicio con un programa. Entiendo que si es un primer ejercicio, esto no va a ser un ejercicio acabado. Yo no los voy a evaluar qué tan bien o qué tan mal les quedó redactado el programa, pero es un poco como excusa para disparar este tipo de reflexiones que estamos teniendo y mirar de qué manera puedo el curso que estoy desarrollando u otro, puedo intentarlo con otra unidad curricular, más o menos elaborarlo o reelaborarlo desde esta perspectiva, pensado para la virtualidad o para una modalidad mixta. Y entonces construirlo pensando primero en los objetivos, construyendo una secuencia didáctica basada en unidades de aprendizaje complejas, y estas unidades de aprendizaje nutrirlas con algunas actividades didácticas y de evaluación. Capaz que suena como mucho, pero la idea es hacer un primer intento, al menos un boceto general de cómo podría yo reelaborar mi curso pensando en esto. Entre otras cosas, porque capaz lo vamos a tener que hacer el próximo semestre. O sea, es muy probable que el próximo semestre sea virtual o sea mixto. Disculpen, sí. Y en ese sentido, pues la idea no es que volvamos a hacer lo mismo que nos pasó el semestre pasado, que es ir a las carreras a última hora, a depositar todo el montón de materiales en EVA y a que los muchachos lean y llenen un cuestionario, sino que podamos hacer un mejor uso del recurso de una forma un poco más adecuada y un poco más coherente. Y bueno, por supuesto que iríamos pensando otras instancias de capacitación, que luego a partir de sus sugerencias veremos cuáles otras instancias podemos ir pensando para mejorar la práctica y para profundizar en esto. Pero ir haciendo un mejor uso del recurso, entendiendo que tengo en el sistema de gestión de aprendizaje, que es EVA, que es Moodle, un montón de posibilidades para desarrollar el curso, para la virtualidad, para la semipresencialidad, e incluso como apoyo a la presencialidad, pues yo puedo dar una clase presencial y después hacer actividades a través de EVA que en efecto garanticen que el estudiante aprenda algo y que no solamente repita las cosas que yo le estoy pidiendo que lea,
que es lo que nos pasa muchas veces, sobre todo en los primeros semestres. Tiende a suceder ese tipo de cosas. ¿Sí se me entiende? ¿Sí? Bueno, entonces un poco esa aclaratoria por las consultas que tuvimos con respecto al trabajo final. Sería lindo que hiciéramos el ejercicio y que además pudiésemos aplicarlo el próximo semestre, ¿no? Capaz que con fallas, capaz que con dudas, capaz que con inquietudes, pero bueno, para eso siguen estando abiertos los espacios de consulta y podemos ir viendo de qué manera vamos evolucionando en un curso de otro modo, pues con mejor uso de los recursos, más allá de lo que hemos hecho este semestre, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el tema de hoy o sobre otra cosa? Publiquen. Me llama poderosamente la atención que no comentan en los foros. Muchas consultas por mensaje privado, pero no sé por qué no se atreven a consultarlas en los foros. Pero bueno, la invitación es a compartir. Las dudas que tienen algunos sirven para el resto. La idea es nutrirnos en este intercambio. Así que vamos a intentar compartir eso por allí. Bien. Bueno, creo que si no hay más preguntas, podríamos ir cerrando. Tuvimos más cortitos hoy, hice un esfuerzo por hacerme un speech un poco más cortito. Me gustaría incluso escuchar sus comentarios un poco sobre el video de la clase anterior. Si alguna duda quedó por allí, también nos pueden hacer las consultas correspondientes. Y reiterarles que tenemos los espacios de consulta que están publicados en la página de la UAE. Tenemos unas salas de consulta virtual que estamos allí 24 horas atendiendo. Están los horarios de cada profesor. Sí, casi que 24 horas, Leticia, no te creas que es mentira. Ha habido días que estábamos pegados en la sala de consulta hasta las 10 de la noche. Así que nos ha tocado estar. Y los que ya se hicieron de nuestros teléfonos también son asiduos visitantes de nuestras llamadas de chat, de WhatsApp, así que vamos haciendo el servicio. Entonces, bueno, agradecerle de nuevo a Eduardo, que estuvo con nosotros. Edu, cuando gustes puedes dejar de grabar.